Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 12. Evaluación de la primera noche. Punto de vista de Venom en cuanto a los primeros vuelos, no estuvo mal. Por lo que se ve hasta ahora, este mundo parece progresar de forma similar a la trilogía de Nolan, con algunas pequeñas diferencias. No parece haber una Rachel que haya crecido con Bruce. Pero aún así, hizo lo que hizo en la película. Acabó con Falcone. Envió pruebas a algunos fiscales que creía limpios. Gordon también sigue escalando puestos. Como ahora soy su traje, Batsy puede girar la cabeza de diferencia de que Ato no vale. Mi traje de simbionte no solo lo protege, sino que también mejora su rendimiento. Puede moverse como si solo llevara ropa deportiva. Con mi ayuda, puede percibir mejor su entorno. Ya no necesite maquillaje de ojos de panda. Los ojos del traje los hice blancos, pero aún ve bien e incluso tiene muy buena visión periférica. Puede ver como si no llevara máscara, ya que estoy conectado a él. Estoy bastante seguro de que sería un inconveniente volver a las máscaras y la ropa normales cuando se acostumbre a mí. Además, a diferencia de la película, Bats ya no se lesiona tan a menudo desde que lo protejo. Eso, en teoría, prolongaría su vida como Batman. O su período activo como Batman. No sé si se retirará como Batman para cuando aparezca Bane, pero sé con certeza que si sigo con él para entonces, su cuerpo no estaría tan dañado. No necesitaría esos exoesqueletos de rodillas solo para caminar. Dicho esto, a veces me pregunto qué estará pensando. Pero la verdad es que no quiero tocar su mente. Creo que la mayoría diría que es la mente más brillante de DC o algo así. Pensarían que sería interesante tener su conocimiento o algo así. Pero creo que la vinculación mental no funcionaría así. En los cómics o la fantasía, hacen que leer la mente parezca algo sin importancia. Pero yo pienso diferente. Si nos asomamos a la memoria, como si viéramos una película o como Harry viendo los recuerdos de Snape, lo representan en tercera persona por el bien de la película. Pero en realidad, uno vería las cosas desde el punto de vista de esa persona. Veríamos a través de los recuerdos como si fuéramos Snape. Ahí es donde creo que reside el peligro. La personalidad de una persona se forma y crea a partir de experiencias pasadas, la crianza, las influencias y más. Nos convertimos en quienes somos a partir de lo que vivimos, ya sea feliz o triste. Cada experiencia cambia a la persona poco a poco. Es como si un policía viera algo tan horrible en acto de servicio que lo cambiara. Generalmente, incluso necesitaría terapia para desahogarse. Aún así, deja una huella en su psique. Ver algo que no querrías ver probablemente cambiaría algo en ti. Te guste o no, algunos eventos son más impactantes que otros. Depende de las emociones que los originan. Además, cada persona tiene una forma diferente de organizar los recuerdos. Por ejemplo, el primer beso de alguien podría registrarse en su cerebro como un evento que ocurrió cuando tenía tal o cual edad. O algunos lo organizarían mentalmente como si hubiera ocurrido en 10º o 10º año de secundaria o universidad. En el caso de los artistas, podría organizarse de forma multidimensional o abstracta. Incluso hay personas que organizan los recuerdos según las emociones. Esto es solo la punta del iceberg. Si por casualidad comprendiera cómo organiza Batsy sus pensamientos y de alguna manera pudiera analizar sus recuerdos, también tendría que lidiar con las emociones que estos transmiten. Como el placer de montar en bicicleta por primera vez o el dolor de una primera ruptura. Al conectar con la mente de alguien, te arriesgas a que la emoción que esa persona tenía en ese recuerdo también te impacte. Y además, existe el peligro de que altere tu personalidad. En otras palabras, no querría conectar mi mente con alguien que conozco, que tiene una perspectiva muy oscura de la vida o un pasado oscuro. Quizás consideraría a Clark ya que resultó bastante sano en la mayoría de las historias. Pero preferiría no mirar a Batman. Incluso mirar a Diana correría el riesgo de tener una mentalidad más guerrera. Y para ser honesto, pensé que los escritores sobrevaloraron a Batman para que encajara en la Liga de la Justicia. Tal vez cambiaron su personaje de solo detective a estratega en algún momento para encajarlo en un mundo DC más grande. No lo sé, no soy un fanático de Batman.
Pensé que estaba bien con su concepto de caballero oscuro, pero eso es todo. No querría vincular mi mente con él en un nivel más profundo. Esto me recuerda cómo Deadpool rompió la mente de Venom del cómic en los pocos minutos que se vinculó con el loco bastardo en Secret Wars. Ahora que vivo en este mundo, no me arriesgaré a vincularme mentalmente con nadie que piense que es demasiado oscuro. Si alguna vez necesito el conocimiento de los murciélagos, lo pediré en lugar de tomarlo. En fin, esta noche resultó ser un valioso primer contacto con mis habilidades. Pero también me permitió comprender mejor mi situación. Hasta ahora, se parece bastante a las películas de Nolan, lo que me da cierta ventaja para saber cuándo podrían suceder las cosas o no. Lo siguiente es planear un evento en el que Batsy me ignore o me considere una amenaza, algo que probablemente ya haya considerado. Primero, si no quiere conectar conmigo a largo plazo, quizá pueda pedirle un cadáver en muerte cerebral. Alguien que ya no tenga funciones cerebrales superiores técnicamente solo estaría con soporte vital artificial. Me vendría bien un cadáver así. Pero eso hace que todo lo que logre sea inútil si de repente cambio de rostro. Quizás pueda hacer todos mis proyectos con un alias diferente o algo así. Así podría acceder a él en caso de cambio de cuerpo. O quizás simplemente dejar una especie de cuenta secreta. Creo que suena plausible. Inventar un alias con poder legal, pero normalmente oculto, que solo exista como un registro documental. Todavía me falta mucha información sobre lo que realmente puedo hacer. Quizás tenga que reevaluarlo más adelante, cuando tenga más experiencia en este mundo. Ahora, al evaluar las peleas de Batsy, no puedo decirlo con certeza, ya que nunca tuve experiencia en peleas con mi vida pasada. Pero se ve genial. Se mueve mucho mejor conmigo que con una armadura pesada y una capucha que te aprieta el cerebro. Es mucho más ágil y, con mis mejoras de fuerza, es probable que sobreviva mejor y minimice su propio deterioro físico. Para comparar, una escena de lucha bien coreografiada de Batman contra una película o serie animada de Batman. Su actuación es mucho más ágil, rápida y flexible gracias a mí. En cuanto al combate, mi ojo de aficionado lo considera un éxito rotundo. Ahora mismo no tiene muchos dispositivos, pero lo conseguirá. Mientras sepa que Bats es relativamente seguro, me basta. La verdad es que no quiero preocuparme mucho por eso. Quiero ser un joven amo rico. Y eso es todo en lo que quiero pensar por ahora. En la baticueva, después de ducharme y conseguir algunas cosas casuales, me siento frente a la supercomputadora en la cueva y la uso para buscar a los Kent. Tengo curiosidad por ver a qué versión se parece más esta. Con esta supercomputadora personalizada, debería tener más acceso del que normalmente tendría. Tras unos minutos de búsqueda, veo un artículo que encontré de Kansas. Y vaya si me llevé una grata sorpresa. El título del artículo decía: un chico de granja rescata al hijo del multimillonario Lex Luthor de ahogarse. Veo la imagen de un granjero con una toalla roja hablando con unos policías y un tipo calvo también con una toalla roja. Cuando vi sus caras, casi puedo oír la canción principal en mi cabeza y me emocioné un poco, así que canté. Que alguien me salve. Deja que tus manos cálidas se abran paso, alguien sálvame, no me importa cómo lo hagas, quédate, quédate. Vamos. Capítulo 13. Planes sobre Clark y Xenogears. Punto de vista de Venom. Bueno, de alguna manera este mundo se parece a un Batman de la trilogía de Nolan, aunque vagamente, con un Superman de Smallville. Lo sé porque el chico granjero del artículo se parece un poco a Tom Welling y el del ex se parece un poco a Michael Rosenbaum. Es una suerte para mí, considerando la cantidad de veces que vi Smallville, así que al menos tengo una idea de lo que podría pasar allí. Entonces se me ocurrió. Si Venom, del cómico la serie animada, era capaz de imitar los poderes de Spidey, ¿sería posible usar este método para analizar la biología kryptoniana e imitarla? Quizás no, pero valdría la pena intentarlo. Y, considerando lo que podría pasar en Smallville, puedo planificar cuándo intervenir y atacar temporalmente a Clark. Quizás cuando esté dormido o incapacitado por el enemigo de la semana o algo así. Lo primero que me viene a la mente es cuando quiero analizar su biología. En la primera temporada de la serie, ni siquiera tenía algunos de los poderes. Pero claro, la mayoría de las veces los obtiene debido a desencadenantes psicológicos durante situaciones de estrés extremo. Así que, después de pensarlo un poco, creo que puedo seguir adelante cuando pueda. O al menos, antes de que adquiera su superaudición. Para cuando la consiga, a la mayoría de la gente normal le resultará un poco difícil sorprenderlo.
Técnicamente, estoy de acuerdo con Batman ahora, pero aún está empezando y no estoy seguro de si ya puede sorprender a un kryptoniano. Parece que tendré que visitarlo en cuanto pueda, antes de que desarrolle sus otras habilidades. Así que mi plan inicial sería abordarlo cuando esté dormido o inconsciente. Mientras esté bajo el efecto de la kriptonita, podría alterar los resultados de mi análisis, así que preferiría que no esté bajo los efectos de su radiación. Pero no creo que pueda permitirme esperar una oportunidad así. La mayor parte del tiempo, Clark está completamente despierto durante el día. Según mis recuerdos de las primeras temporadas, solo puedo llegar a él cuando está debilitado. Dormía de noche. Y estoy deseando que llegue la noche, ya que es el turno de Baxi. Creo que programaré mi visita para cuando Clark se una al equipo de fútbol y quede discapacitado temporalmente en la sauna. Esta opción suena más plausible, ya que Clark estaría inconsciente aquí. Puedo entrar y salir fácilmente sin que nadie se dé cuenta. Al menos hasta que Jonathan venga de buscarlo. Así que busqué información sobre los partidos de la escuela y, por suerte, encontré el horario. Recuerdo que debía ser viernes y que el entrenador celebraría su victoria número 200. Tras consultar el historial de victorias, conseguí la fecha. Le pedí a Alfred que fijara la fecha para tener el jet privado listo y poder ir pronto. Ahora que eso está resuelto, puedo volver a planificar Xenogears por ahora. En mi vida pasada, aunque no recuerdo detalles sobre mi identidad, aún recuerdo mis experiencias. Recuerdo que tenía una licenciatura en Bellas Artes, así que aún puedo dibujar bastante bien. Empiezo a crear arte conceptual digital para Xenogears. Empiezo con los personajes, luego los fondos, los gears, mechas gigantes, y los diseños de los jefes. De alguna manera, logro recordar detalles impecables. No sé por qué, pero no lo cuestiono. Siento que estoy mirando mi memoria como si abriera un archivo de vídeo mentalmente y copiara los detalles en el lienzo digital. Como prácticamente lo estoy copiando, termino enseguida. Luego paso a mostrar pantallas de muestra de cómo se ve el sistema combinado. Finalmente, decido dibujar el aspecto del mando. Sorpresa, sorpresa. No. Simplemente dibujé el aspecto del mando de PS4. Escribí todas las funciones necesarias y listo. Mediodía después, inicio una conferencia telefónica con mi nueva compañía de juegos. Recibo información sobre el estado de la empresa, cuántos talentos tengo y les digo que quiero crear un juego. Les aclaro que esto es más para mí que para obtener ganancias, pero les digo que sigan haciendo el marketing y la fijación de precios habituales para que al menos pueda pagarse a sí mismo y a la producción. Les dije que tengo la intención de hacer esto como una prueba, pero les dije que no descartaran todos los recursos y archivos utilizados después, ya que eventualmente quiero usarlos como referencia para cuando haga una versión remake con mejores gráficos. Durante los siguientes días, no hice mucho, pero seguí asistiendo a reuniones y hablando constantemente sobre mis deseos, expectativas, sistemas implementados, etc. Todo lo que recuerdo del juego. Luego les dije que contrataran también a jóvenes recién graduados y a nuevos talentos, y que me enviaran arte conceptual para cualquier posible adición al juego. Dado que el juego original solo contaba con un disco para la jugabilidad y la exploración adecuadas, y que el segundo disco se lanzó con prisas, espero que lo amplíen. Les entrego mi guión escrito para la historia completa y les pido que diseñen nuevos niveles y tramas entre la historia que escribí para el segundo disco. Esto continuó durante días y puedo decir que va bastante bien. Aunque no lo sabía, mis acciones causaron mucha repercusión. Supongo que mucha gente se dio cuenta de que había movimiento en mi empresa. Empiezan a difundirse rumores sobre mi entrada en la industria del videojuego. Capítulo 14. Squaresoft. Punto de vista en tercera persona. Tras vender Squaresoft, la compañía de videojuegos que fundó, Masafumi Miyamoto se dedicó a explorar otras industrias a las que podría incorporarse. Le pagaron generosamente y decidió que valía la pena considerando lo bajas que habían sido sus ventas en los últimos años. Asumió que era un callejón sin salida. Durante meses, se preocupó por cómo vender la compañía antes de declararse en bancarrota. Se suponía que solo sería un proyecto secundario que, de alguna manera, prosperó. Originalmente, quería separarse de la empresa de electrónica de su padre. Al principio, pensó que sería una gran oportunidad. Pero a medida que aumentaban los índices de delincuencia, sus ventas bajaron drásticamente.
La gente seguía perdiendo dinero, así que muy poco de ese dinero duramente ganado se destinaba a entretenimiento como videojuegos. Tras su éxito inicial, sus ventas y acciones comenzaron a bajar. A pesar de ser una de las compañías de videojuegos más grandes, aún tenían que afrontar la realidad de que sus ventas ya no eran tan altas. Pero después de que las empresas Wayne le hicieran una oferta que no podían rechazar, Masafumi Miyamoto aprovechó la oportunidad y pensó que finalmente se había liberado de la carga. Jajaja. No sé por qué Wayne quería esa empresa, pero le agradezco mucho que me la haya quitado de encima. Ahora puedo empezar de cero. Deben ser unos idiotas si creen que pueden revivir esa industria cuando ni siquiera podemos mantenerla. Probablemente me maldigan hasta la muerte cuando la arruinen, pero me da igual. Me largo. Qué lástima ser él. Jajajajaja. Tos lo que no sabía es que se convertiría en uno de sus mayores arrepentimientos en su vida. Oficina de Squaresoft Japón. Tetsuya Takahashi y su novia Kaori Tanaka se sorprendieron al descubrir que la empresa para la que trabajaban se había vendido repentinamente. Les sorprendió aún más que el nuevo propietario estuviera en el extranjero. Pensaron que era el fin del camino y que probablemente serían reemplazados pronto, así que se dispusieron a empacar sus cosas. ¿A dónde crees que podemos llegar desde aquí? Este era el trabajo de nuestros sueños, así que es muy deprimente simplemente renunciar así, dijo Tetsuya. Lo sé, pero ¿qué le vamos a hacer? El nuevo dueño ni siquiera es japonés. Me dijeron que era estadounidense, así que ni siquiera podemos defender nuestro caso a menos que sigamos todos los trámites y programemos una cita. Ni siquiera sabemos si nos escuchará. Solo podemos empacar y prepararnos para irnos, dijo Kaori con tristeza. Con esta economía, ni siquiera sé si la competencia nos contratará. Ay. No puedo creer que pueda volver a ser asalariado, dijo Tetsuya, abatido. La puerta de su oficina se abre de repente y Hiromichi Tanaka, uno de sus productores, exclamó. Tetsu. Kaori. Dejen de empacar. El nuevo jefe nos dijo que ustedes, junto con algunos más, no serán despedidos, sino que, de hecho, se les asignará un proyecto. ¿Qué? Lo confirmaron rápidamente con el resto del personal y recibieron un correo electrónico con una lista de personas a las que el nuevo propietario estaba llamando para una conferencia telefónica sobre un nuevo proyecto. Entre los empleados convocados se encontraba el personal original de Xenogears, que Venom recordó y se aseguró de incluir. Quería asegurarse de obtener la mayor fidelidad posible al original y vivir una experiencia auténtica, y qué mejor manera que contar con el equipo original que lo creó en su mundo. Claro que Venom se aseguró de que no hubiera Xenogears en este mundo. Ni siquiera en Final Fantasy, por alguna razón. Supuso que podría estar relacionado con la influencia de villanos, crimen y metahumanos que andaban por ahí con sus trajes únicos. Pero para estar seguro, Venom les preguntó si tenían ideas actuales o futuras que ya hubieran anotado, pero que aún no hubieran producido, y ninguna indicaba que se convertirían en Xenogears o Final Fantasy. Así que procedió a empezar con la planificación. Deberían haber recibido algunos archivos que les envié por correo electrónico. Distribuyándose a todo el equipo antes de empezar, dijo Venom y esperó un momento hasta que todos tuvieran una copia. Los archivos que les he proporcionado contienen el arte conceptual, el bucle de juego y los detalles del proyecto que quiero que creen. Tengo una visión muy específica para este proyecto y quiero que todo sea fiel al guión que encontrarán al final. Inicialmente, estará disponible para PC y también desarrollaremos un control específico que se venderá como paquete para este juego específico y también por separado. Al examinar el arte conceptual, el equipo se sorprende de su nivel de detalle. Es evidente que el nuevo propietario ya tenía una visión y una historia completa planificada. El guión completo ya estaba escrito. Quedaron atónitos con el nivel de diseño y detalle. ¿Cómo se le ocurrió esto? Los personajes son tan únicos y los entornos tan cautivadores, y aún así siento que se parece bastante a mi estilo de juego preferido. Pensó Tetsuya. Vio el bucle de juego, que era el juego base repetible sobre el que se construye la historia y todo el juego. Esto encaja a la perfección con los gráficos actuales de los juegos recientes, y sin embargo no vemos mucho de este tipo. Así que es un juego por turnos con muchos combos por descubrir y un enorme mapa del mundo que los jugadores pueden explorar, pero ligado a una historia cautivadora que entrelaza temas religiosos y científicos. Miró a su alrededor y vio que todos estaban tan absortos en los archivos que casi podían imaginar cómo sería el juego final y lo divertido que sería crearlo y jugarlo.
Luego miró la pantalla de la conferencia telefónica, proyectada en una pared entera de la oficina, y vio al dueño, el señor Wayne, con una sonrisa misteriosa, como si supiera que había captado la atención de todos. Kaori fue la primera en hablar de nuevo y dijo: Señor, si completamos este proyecto, suponiendo que consigamos que la gente lo pruebe y lo compre, tiene el potencial de lanzar una nueva ola de géneros de videojuegos y transformar la industria. Sabía que los juegos más recientes ni siquiera se acercaban a este nivel de profundidad y detalle. Inexplicablemente, ya sentía una conexión con esto, como si también encajara con su estilo de juego. Sin embargo, Hiromichi tenía una opinión ligeramente diferente. Como productor, aún debía verlo desde una perspectiva comercial. Señor Wayne, aunque esto parezca demasiado interesante y revolucionario, si no vendemos esto, ¿no seguiremos en números rojos? No sé si lo sabía, pero esta empresa ya estaba en crisis antes de que la comprara, a pesar de ser una de las más importantes. Los videojuegos simplemente ya no se venden, dijo con solemnidad. Entonces Venom respondió: Está bien. De todas formas, esto fue solo la prueba inicial. Desde el principio, este es un juego más personal. Quiero que se haga, se venda o no. No quiero que la calidad se vea afectada por la venta del producto. Considérelo una obra maestra que quiero hacer específicamente para mí. Simplemente no me importaría que se produjera y vendiera en masa para cubrir los costos de producción. Aunque, independientemente de las ventas, lo pagaré todo de mi bolsillo. Pero quiero la mejor calidad posible, según mis deseos. Venom hizo una breve pausa antes de continuar. Durante los próximos meses, me coordinaré contigo y tu equipo para obtener más detalles y los informes de progreso de este juego. También te envié un archivo con una lista de compositores musicales que quiero incluir. Puedes ser generoso con la oferta de sus servicios según mis requisitos específicos. También quiero que busques actores de doblaje o incluso nuevos talentos que podamos conseguir para este juego. Quiero que los diálogos tengan las voces correctas, incluso si eso significa aumentar el tamaño del archivo. Todos quedaron asombrados por la profundidad que este proyecto busca alcanzar. No solo parecía un juego completamente nuevo, sino que también era bastante ambicioso contar con una orquesta musical y actores de doblaje para la historia completa. Venom pensó en doblar el juego por completo, considerando lo aburrido que estaba de leer el disco 2 completo en lugar de jugarlo. Si bien esta vez quería una versión completa, sin prisas, quería una calidad total. Originalmente, el juego Xenogears venía en 2 discos. Tras completar el primer disco, la compañía se quedó sin tiempo ni presupuesto, por lo que tuvieron que crear un segundo disco lleno de narración y lectura de texto solo para completar la historia, en lugar de tener un final de suspense y, potencialmente, no poder hacer la secuela si las ventas eran bajas. Los desarrolladores originales redujeron el contenido con lectura de texto solo para transmitir toda la historia sin siquiera completar el segundo disco. Pero esta vez, Venom quería que todo terminara como debía. Quería jugarlo completo y estaba dispuesto a gastar el dinero de Wayne para que se completara. No es que lo echara de menos. Todos sus gastos hasta ahora no habían hecho mella en su cuenta bancaria. Venom y el equipo trabajaron regularmente mediante conferencias en línea, y Squaresoft comenzó a contratar masivamente nuevos empleados y puestos relacionados con el desarrollo de videojuegos. También se abrieron varias vacantes para orquestas y músicos. Toda esta nueva actividad dentro de Squaresoft se extendió rápidamente por Japón. La economía local comenzó a dar señales de un nuevo comienzo. Varias empresas competidoras se enteraron de esto y se sintieron confundidas, ya que originalmente era una industria sin futuro. Por eso, toda esta actividad de Squaresoft atrajo tanta atención que incluso sus competidores albergaron esperanzas. A pesar de estar en bandos opuestos, aún desean que esta nueva iniciativa impulse su industria de videojuegos para evitar la quiebra. A medida que pasan los días, la mayor parte del tiempo de Venom se consume en sus conferencias y en supervisar el desarrollo del juego y el controlador. Venom también comenzó a buscar compañías de videojuegos en Estados Unidos que pudiera adquirir. También empezó a escribir el otro juego que quería reproducir en este mundo. Después, procedió a dibujar el arte y el sistema de juego que utilizaría. Aunque las noches siguen siendo bastante tranquilas por ahora, Batman empieza a hacerse conocido entre la mayoría de los sindicatos del crimen en Gotham. Los matones empiezan a hacer sus negocios en Gotham. Los rumores sobre el supuesto Batman empiezan a sentirse más reales a medida que sus bolsillos empiezan a escasear.
Mientras la policía de Gotham sigue ignorando la existencia de Batman, los criminales empiezan a sentir miedo. Miedo al caballero oscuro que los persigue. Aunque todavía no ha sucedido nada importante, se acerca la fecha de la visita de Venom a Kansas. Es hora de visitar Smallville. Capítulo 15. Smallville. Punto de vista en tercera persona. Vi tu brazo ahí. Tu técnica fue pésima, pero tienes mucha potencia, dijo un entrenador gordo, intentando congraciarse con el adolescente. Gracias, respondió el niño. ¿Por qué no estás en nuestro equipo? Mi papá me necesita en la granja, respondió el niño abatido. Tu escuela te necesita en el campo. Tenemos un partido importante el viernes por la noche y nos faltan jugadores. Mira, sé que tu papá lo entendería. El entrenador intentó persuadir al chico. Es un poco terco. Sí, lo recuerdo. Jonathan Kent fue uno de los mejores atletas que he entrenado. Un talento divino. Lo llevas en los genes, Kent, dijo el entrenador, pensando que estaba a punto de convencerlo. En realidad, soy adoptado, respondió Clark con una leve risita, mientras su amigo Pete y el entrenador se sonrojaban de vergüenza. Unos días después, Clark se une al equipo a pesar de las protestas de su padre y finalmente descubre una conspiración del entrenador para obligar a sus alumnos a hacer trampas solo para usarlos en el juego para su legado. Habló con Trevor, uno de los jugadores que intentó denunciar, pero recibió una quemadura en el brazo. Decidido a poner fin a su abuso, Clark intenta confrontar al entrenador mientras estaba en un sauna. Lo que Clark no sabía es que las rocas utilizadas por el entrenador contenían kriptonita, por lo que estaba empezando a debilitarse. Trevor debería haberse callado. ¿Qué te pasa, Kent? ¿Demasiado calor para ti? Dijo el entrenador furioso mientras Clark empezaba a sentirse muy débil. El entrenador le dio un puñetazo en el estómago y le estrelló la cabeza contra las rocas, y Clark cayó al suelo, incapaz de levantarse. Disculpen, tengo un partido que ganar, dice el entrenador con aire de suficiencia, luego cierra la puerta y lo encierra. Clark se siente cada vez más débil y finalmente se desmaya. Una vez que lo hace, la puerta se abre forzando la cerradura con un dedo simbionte. Venom se sienta junto a Clark para relajar a su huésped dormido. Aquí va. Venom se transfiere entonces a Clark e intenta rápidamente analizar y memorizar la biología del kryptoniano dormido. El instinto de Venom toma el control e intenta absorber la mayor cantidad de información posible en su aspecto temporal, analizando, aprendiendo y comprendiendo el cuerpo alienígena. Sabía que tenía muy poco tiempo, así que se arriesgó. Conectó con la mente de Clark, intentando no despertarlo y evitando su consciencia, pero usando su cerebro para acelerar su propio pensamiento. Venom lo usó como una unidad de procesamiento temporal para mejorar su capacidad mental y memorizar la biología y la estructura celular kryptonianas. No sabe si realmente funcionó, pero solo puede esperar. Después de recordar todo lo posible, también analizó los efectos de las rocas en él. Luego abandona el cuerpo, pues sabía que se le había acabado el tiempo. Tras regresar al cuerpo de Wayne, se levanta y rompe la pequeña ventana de la puerta del sauna, como se suponía en la serie. Toma 2 piedras. Una para llevarla a la cueva y otra para dejarla fuera de la puerta para que Jonathan la vea. Cierra la puerta con llave y se va, evitando que nadie lo vea. Clark. Jonathan procede a forzar la puerta y saca a su hijo del sauna. El resto de los acontecimientos se desarrollan como en la serie. Clark se despierta y lanza al carruaje al otro lado de la habitación mientras Jonathan queda inconsciente. Entrenador. Necesita ayuda. Lo que necesito es ganar este partido, responde el entrenador enojado. Ya es demasiado tarde para eso. El entrenador intenta prender fuego a la habitación usando su habilidad de roca meteorita, pero para su sorpresa, Clark camina entre las llamas completamente ileso. ¿Cómo hiciste eso? Pregunta con un dejo de miedo en su voz. Lo llevas en la sangre, replica Clark como para burlarse del hombre por sus palabras anteriores. Sin embargo, el entrenador no comprende que el chico dijo la verdad. Intentó golpearlo y Clark lo arrojó a las duchas como si fuera de cartón. Ríndete, entrenador, has perdido. El entrenador intenta encender sus poderes con toda furia e ira, pero accidentalmente se prende fuego, quemándose vivo. Mientras todo esto sucedía, Venom regresó a su jet privado para regresar a Gotham intentando imitar las células kryptonianas con su biología simbionte.
Durante todo el viaje a casa, no habló con Alfred, quien lo acompañaba. Simplemente cerró los ojos, concentrándose por completo en convertir todas sus células para que imitaran las células kryptonianas de Clark. Las células de Clark ya contenían energía solar que almacenaba en su cuerpo para usarla como propia. Pero Venom simplemente la imitaba, no la absorbía. Así que las células que convirtió eran, de hecho, similares a una batería solar vacía. No se dio cuenta de que, mientras lo hacía, su forma simbionte natural cambiaba lentamente de su color negro inicial a un azul intenso. Pero podía sentir el cambio. Al regresar a la mansión, se puso a prueba. Intentó tocar la roca que había tomado antes, pero ya no podía. Le dolía. Como si estuviera tocando vibraciones sónicas puras que normalmente le dolían. Lo ha logrado. Logró incorporar células kryptonianas a sus células simbionte. Intentó estirar su forma simbionte para alcanzar la chimenea, pero las llamas ya no le afectan tanto. Intentó usar un diapasón. Aún le duele, pero ya no tanto, no como antes. Aún distorsiona un poco su forma, imitando su forma, pero ya no le duele tanto. Las nuevas células probablemente lo hicieron un poco más resistente. Cree que se fortalecerá una vez que almacene energía solar. Ha logrado transformarse a nivel celular. Ahora, tenía la misma debilidad que el hombre de acero y perdió las suyas originales. Pero sintió un poco de codicia. Él quería más. Quería alterar aún más sus células. Así que empezó a experimentar. Modificaba una pequeña parte de sí mismo y tocaba la kriptonita. Mientras le doliera, la modificaba de nuevo. Revertía algunas partes de sus células a sus células simbiontes originales. Intentó encontrar un equilibrio que eliminara únicamente su debilidad con la kriptonita. Quizás mezclando células kryptonianas con células humanas. Como con Kent o Jon Kent. Antes de que se diera cuenta, ya casi era la hora de Batman nuevamente. Pero antes de cambiar a Batman, tocó la roca una vez más. Luego sonrió. Misión cumplida. Ahora puede sobrevivir solo con la luz del sol. Pero no quiere darle estos poderes a Batman. Después de todo, el Caballero Oscuro tiene su propio truco. No necesita hacerlo demasiado poderoso para que no se vuelva irremediablemente dependiente de él o, peor aún, antagonista. Su intención era limitar a Batman a una pequeña mejora. Solo la suficiente para mantenerlo a la vanguardia y protegerlo del daño. Como ahora es el turno de Batman, Venom planea experimentar con su nuevo cuerpo una vez que recupere el control. Por ahora, Batman reanuda sus patrullas. Capítulo 16. Júramelo. Punto de vista en tercera persona. El detective Flash caminaba por un callejón de noche tras robarle a un vendedor de falafel. Mientras comía, de repente fue jalado desde el pie hasta el tejado del edificio más cercano. Al estar boca abajo, estaba tan asustado que el hombre que parecía un demonio le sujetaba el pelo. ¿A dónde iban las demás drogas? Nunca lo supe. No lo sé. Dijo con miedo en la voz. Lo juro por Dios, júramelo. ¡Ah! Y cae de nuevo al suelo y luego vuelve a subir hasta el hombre con aspecto de demonio. No sé. Nunca lo supe. Nunca. Fueron a ver a un tipo por un par de días. Antes de que fueran a parar a los concesionarios. ¿Por qué? ¿Había algo? ¿Algo más en las drogas? ¿Algo oculto? ¿Qué? Nunca fui al punto de entrega. Fue en el Narrows. La policía solo va allí cuando está en plena acción. ¿Parezco un policía? No. Y luego se libera, pero le duele todo el cuerpo. Sin embargo, cuando mira hacia el techo, el hombre con aspecto de demonio había desaparecido como si nunca hubiera estado allí. Unos minutos después, Batman descubre dónde se metió el otro conjunto de drogas. Fue entonces cuando el Dr. Crane, también conocido como Espantapájaros, lo encontró y cayó por la ventana en llamas. Pero como Venom ya no tenía esa debilidad, solo fue una molestia leve, como mucho. Batman recibió una dosis de toxina del miedo. Así que fue más bien un ataque psicológico inducido por sustancias químicas. En lugar de llamar a Alfred, ya que Batman sabía que su disfraz era un ser consciente, lo llamó para que tomara el control y lo llevara de vuelta a casa. Venom tomó el control y, unas horas después, regresó a casa. Luego llamó a Alfred para contarle lo sucedido, que luego sigue la escena de la película. Venom no interfiere tanto para asegurarse de que los eventos persistan y sigan la línea temporal que recuerda. Venom sabe que Batman necesitaba superar esto para superar sus miedos.
Mientras espera que Lucius Fox termine el antídoto, Venom simplemente se sienta derecho en una silla cercana y continúa escribiendo, dibujando y planificando el próximo juego que quería producir. Tras el regreso de Lucius con el antídoto, Venom fingió estar inconsciente de nuevo y le permitió curar a Batman. Como Alfred y Lucius esperan a que Batman despierte, Venom aprovecha este tiempo para planificar sus próximos movimientos. Punto de vista de Venom. Bueno, me acabo de dar cuenta de que ser Bruce también me limita mucho si necesito copiar habilidades de otros personajes. Estar limitado a la luz del día cuando es mi turno es muy incómodo. Tengo que planificar con antelación y asegurarme de no estorbar a Batman. Fue entonces cuando lo comprendí. Si no puedo ir a lugares lejanos por falta de tiempo, ¿qué tal si puedo separarme de Batman pero conservar una parte de mí para sus actividades? La única forma de lograrlo es crear una descendencia que no quiero o copiar una habilidad de clonación de un meta. Recuerdo rápidamente una persona que se ajusta a esa descripción. Danton Black, alias Multiplex. Recuerdo que trabajó con Martin Stein en cómics o que persiguió al director ejecutivo Simon Stagg en Central City. En cualquier caso, tengo una idea general de cómo encontrarlo. Con sus habilidades, puedo dejarle una copia a Batman mientras voy por ahí consiguiendo otras habilidades meta. Bueno, esto se está poniendo demasiado emocionante. Necesito calmarme un poco. Pero de cualquier manera, parece que tengo mi próximo objetivo. Otra cosa que necesito controlar son los villanos que necesito eliminar. Este mundo ya es demasiado peligroso y no necesito reincidentes. Al Joker, probablemente después de que Batman lo golpee y lo deje colgado boca abajo, podría atacarlo. Al Lex Luthor, quizás cuando empiece a volverse malvado. Aunque no soy un santo, me considero del lado de la decencia o del lado luminoso. Neutral, al menos. Me sentiría culpable si elimino a Lex antes de que se vuelva malvado. Quizás podría dejarlo tranquilo hasta que llegue a un punto que considere irrecuperable. Con 10 temporadas de conocimiento sobre Smallville, creo que puedo tener varios momentos para eliminarlo. Rayos. Ojalá leyera más cómics de DC o algo así. Esto me deja con muchos puntos ciegos, pero ya no puedo hacer nada al respecto. Al menos con las células de Boy Scout, estoy casi seguro de que puedo sobrevivir a la mayoría de las calamidades. Capítulo 17. Capacidad de replicación. Punto de vista de Venom. Unos días después, Batman derrota a Crane y Gotham descubre que han estado vertiendo algo en las tuberías. Sigue igual que en la película, pero sin Rachel. Así que no hubo persecución con el Batimóvil, que aún no existía. Al parecer, ya lo están entregando fuera de los registros. Supongo que Batman lo pintará todo de negro cuando llegue. Si esto sigue el mismo curso de eventos que en la trilogía de Nolan, a pesar de no tener a Rachel, sabía que la mansión Wayne estaba a punto de incendiarse tras conocer a Ra's al Ghul. Anticipándome a estos eventos, ya trasladé mi computadora y los dibujos con planos, guiones, etc., de mis juegos a una caja fuerte muy resistente en la Batcueva. También me llevé a escondidas algunas cosas sentimentales que Batman guardaba, recuerdos de sus padres. Me lo agradecerá después de que quemen la mansión. También comencé a buscar información sobre Central City. Caramba. Este mundo también está conectado a un Flash CW alternativo. La mala noticia es que este Barry también podría, como siempre, seguir cambiando la línea temporal. Pero la buena noticia es que tengo una idea de cuándo lo hace, si sigue el mismo camino que la serie. Suspiro aliviado. Por lo que veo, la mayoría del personal de Star Labs se parece bastante a sus colegas actores. Pero si nos fijamos en el departamento de policía de CCPG, este Barry es rubio como en los cómics. Aunque se sigue pareciendo a Grant Gustin. Me parece bien, porque me gustó mucho como Flash. Si hubiera sido ese actor tan loco de Flash en las películas, quizá lo habría elegido, jaja. Sigo revisando los archivos y veo al detective Joe West, aunque lo que me desconcertó fue que esta versión era un hombre blanco y pelirrojo. Sin embargo, David Singh resultó ser negro. No entiendo cómo se cambió todo eso, pero mientras siga a los eventos, debería poder anticipar qué sucede y cuándo puedo intervenir. Pero supongo que esto significa que Iris se parecerá más a su contraparte del cómic. Menos la enrevesada historia del siglo 30. Ojalá. Busqué Industrias Stark y encontré a mi objetivo. El historial de Danton Black estaba ahí, así que anoté su dirección y la ubicación de sus laboratorios. Lo siguiente que busqué fueron las noticias de Central City. Por lo que parecía, el acelerador de partículas ya había explotado. Y Barry seguía en coma.
Esto me hace suponer que la mayoría, si no todos, de los villanos que obtuvieron sus nuevas meta habilidades están en proceso de recuperación, descubriendo sus nuevas habilidades o acostumbrándose a ellas. Mientras Barry siga en coma, tengo la posibilidad de copiar a Danton Black. Aún no estoy seguro de si podré copiarlo después de su muerte y preferiría no vincularme con un muerto por ahora. Además, sus células no me mostrarían todos los detalles si ya está muerto. Así que necesito priorizar esto. Un par de horas después, encontré a Danton Black en su laboratorio, mirando por un microscopio. Me colé y escondí todo su desorden en algún lugar. Pensé que seguía investigando sobre su trabajo y que estaba solo. Hasta que vi a otro Danton Black tumbado, conectado a cables, monitores y demás. Parece que ya descubrió su habilidad, pero todavía es escéptico y ahora mismo se está estudiando a sí mismo para comprobar si es estable. A pesar de ser un meta, sigue siendo humano, así que me fue fácil noquearlo con uno de los dardos tranquilizantes que Batman tiene en su cueva de juguetes. Por seguridad, también le inyecté al clon acostado. Después de unos minutos de analizar y memorizar su cuerpo principal y su cuerpo clon, regreso a mi cuerpo de Bruce, lo pongo en una silla y hago que parezca que se quedó dormido leyendo sus documentos o algo así. Mientras caminaba afuera, me pregunté si también podía revisar la biología de Barry, pero decidí no hacerlo. Towne es demasiado peligroso y preferiría mantener las distancias para no llamar su atención. Es demasiado listo para su propio bien. Terrible, incluso loco, pero brillante. No pienso acercarme al equipo Flash hasta que desaparezca. Además, ni siquiera sé si puedo imitar sus poderes, ya que provienen de la fuerza de la velocidad. Analizar a Barry ahora mismo me resulta más curioso. Los próximos días son un poco lentos para mí. Me quedo en casa, analizando y modificando mis células para asegurarme de que mis debilidades desaparezcan mientras absorbo la luz solar. Ya encontré un equilibrio relativo entre las células kryptonianas y humanas mezcladas con las células de Danton Black. Esto abre un nuevo camino de opciones para mí. Ahora puedo replicar mi cuerpo simbionte y dejarlo en Batman en una especie de modo de espera, donde sigue obedeciendo sus órdenes como mi directiva principal antes de irme. Técnicamente, ni siquiera necesito un humano ni ningún huésped, ya que, por alguna razón, puedo imitar cuerpos humanos con la habilidad de Danton. Además, también puedo vivir de la radiación solar, como Clark. En resumen, puedo replicar células de simbiontes y células humanas. Es como aplicar su capacidad de replicación a mi propio cuerpo o al de un humano. Pero sigo prefiriendo quedarme con los murciélagos. Al menos por ahora. O sea, no es exactamente un problema de física cuántica. Es obscenamente rico. Rico como un rico. Obvio. Así que lo imito. Ahora puedo permitirme dejar su cuerpo en la mansión para que duerma mientras juego con su dinero. Ahora podemos ser vistos juntos para despistar, por si alguien sospecha que Bruce Wayne es Batman. Algo así como lo que hizo Superman con Martian Manhunter para mantener su identidad a salvo. Con mi nueva libertad, sigo haciendo conferencias telefónicas con Squaresoft y desarrollando el juego. Como ahora puedo trabajar más horas sin preocuparme por el turno de Batsy, también puedo empezar a planificar otros juegos que quiero. Cuando hablé con los murciélagos sobre mi nueva habilidad de duplicación, al principio entró en pánico y su paranoia empezó a desatarse. Pero después de hablarles sobre los nuevos metahumanos en Ciudad Central, se dio cuenta de que simplemente había copiado la habilidad. También le dije que no interfiriera con ellos por ahora. Le dije que Laboratorios Estelares ya lo sabía y se encargaría de ello. Esto confirmó mi decisión inicial de contactar con Batman lo antes posible. Porque cuanto más joven es, más flexible es en su forma de pensar. Más adelante, tras ser traicionado varias veces, se vuelve muy paranoico y cerrado. Es más fácil lidiar con esto cuando aún está dispuesto a cooperar con un equipo o una liga. También le dije que aún no podía comprometerse con nada sobre ellos, ya que ni siquiera había limpiado Gotham. Necesitaba centrarse en su propia ciudad antes de expandirse a nivel mundial. Estaba muy ocupado. Pero, claro, necesitábamos hacer planes. A veces, él tenía que volver a ser Bruce Wayne para ciertas situaciones de la película, así que no podía ser Bruce todo el tiempo. Si necesitara actuar como Bruce, lo imitaría, pero modificaría un poco el rostro. Todavía no puedo cambiar a ningún rostro porque todavía estoy experimentando con eso, pero sí puedo imitar a aquellos con los que ya me he unido. Así que, por ahora, hago una mezcla de Bruce y Clark.
Esta nueva identidad necesitaba establecerse de todos modos a largo plazo. Por ahora, los murciélagos ayudaron a crear una nueva identidad con identificaciones falsas y todo eso. Como no puedo usar el nombre Venom, lo simplifiqué a Ben. Elegí un apellido al azar, así que se convirtió en Ben Matthews. Esta nueva identidad se convertiría en el representante de Bruce, una especie de apoderado, cuando necesitáramos aparecer juntos a la luz del día. Pero si no necesita ser Bruce, suelo usar esa identidad. Por ahora. Lo hicimos como si Ben Matthews fuera huérfano como él, pero creció en el extranjero, lo que explica la falta de documentación. Sin embargo, Bruce y Alfred sí prepararon los documentos mínimos necesarios para que esa persona tuviera una identidad legítima con sus propias cuentas bancarias. Presentamos al nuevo Ben Matthews a varias personas y organizaciones asistiendo a reuniones de directorio de Wayne Industries, fiestas de gente rica, etc. No demasiado, pero lo suficiente para establecer la personalidad. Mientras Alfred nos llevaba a casa, Buzz comienza a hablar. ¿Sabes? Tenía pensado preguntarte. Tienes tanto poder y habilidades. ¿Pero decides no usarlos contra el crimen? ¿Por qué no? Capítulo 18. No interferencia. Punto de vista en tercera persona. ¿Sabes? Tenía pensado preguntarte. Tienes tanto poder y habilidades. ¿Pero decides no usarlos contra el crimen? ¿Por qué no? Pregunta Bruce. Ben reflexiona un momento antes de responder. En general. Sé cosas, Bruce. Muchas cosas que sucederán en el futuro. No quiero revelar cómo las sé ni qué sé. Porque si hablo de ello, si me excedo, se desencadena una reacción en cadena. Es lo que los viajeros en el tiempo y la ciencia ficción llamarían el efecto mariposa. Ben hace una breve pausa antes de continuar. Las vidas humanas están conectadas entre sí. Se basan en sus decisiones y acciones. Causa y efecto. Y una serie de coincidencias lleva a otra. Cuantas más vidas tocan, más importantes se vuelven sus roles. A veces, incluso los eventos más terribles pueden conducir a un bien mayor. Tú también eres un ejemplo. Si esa noche, de alguna manera, hubiera podido evitar que tus padres murieran, Batman nunca existiría. Y todo lo que hubieras salvado se habría perdido. Este es el problema de conocer siquiera un poco del futuro. Si hay algo bueno en el futuro, entonces el presente debe mantenerse intacto. Si algo cambia, no hay forma de saber si el futuro alternativo resultante será igual de bueno o incluso estable. No muchos viajeros del tiempo podrían lograrlo. De hecho, solo conozco a unos pocos. Y debido a mi conocimiento, si interfiero en tu viaje, me arriesgo a matar a quienes habrías salvado. Quizás pienses que podrías salvar a mucha gente. Claro. Pero me arriesgo a matar a más porque tú y cierto grupo de personas son demasiado importantes. Para ti y su desarrollo, es mejor que tenga una intervención mínima. Es importante que todos ustedes superen estas pruebas y eventos. Esto sorprende a Bruce y Alfred, que conducían el coche. Espera, ¿dijiste ciertas personas? Pregunta Bruce. Digamos que tú y ese grupo de individuos determinarán el destino de este planeta en algún momento del futuro. Y para mantener ese futuro intacto y conseguir un final feliz, o al menos uno decente, necesitarán emprender sus propios viajes. Por muy difícil o desesperado que se pongan, en algunos eventos puedo intervenir, en otros no. Tienes mi palabra. Si logro un final mejor, me iré. Si creo que mi interferencia lo empeorará, me haré a un lado. Sé que con solo crear una empresa ya he generado grandes cambios. Pero aún puedo y estoy dispuesto a compensar mis cambios y ajustarlos para que los eventos principales sigan siendo los mismos. Pero siendo un héroe a tiempo completo como tú, esos cambios son demasiados para mí. Ben dice y luego se queda en silencio. Toda esta conversación hizo pensar a Alfred que a pesar de sus protestas de que Bruce se convirtiera en Batman, aceptó simplemente apoyarlo, pero no se dio cuenta de lo importante que se volvería hasta que escuchó todo esto. Ahora se siente orgulloso de que Bruce llegue a ser necesario. Orgulloso de que el niño que crió honraría los recuerdos de sus padres y no dejaría que la oscuridad dominara su corazón. Mientras tanto, el propio Bruce, siendo un hombre muy inteligente, comprendió rápidamente las implicaciones de lo dicho. Imaginó que un mundo sin Batman no sería tan diferente, ya que se consideraba un solo hombre, un símbolo que intentaba hacer lo que creía necesario. Pero las palabras de Ben le hicieron reflexionar sobre su papel en todo esto. Solo ahora comprendió el gran impacto que sus acciones, aparentemente insignificantes, tendrían.
También creía que Venom era solo una especie de extraterrestre o un ser interdimensional atrapado aquí. No creía que supiera del futuro. Pero sigue preguntando. ¿Cómo puede ser eso si solo soy un hombre? Supongo que estos otros individuos son esos metahumanos que mencionaste. ¿Qué es un tipo vestido de murciélago comparado con ellos? No se trata de tus habilidades, Bruce. No puedo decir mucho. Pero te diré que tu mente será muy importante. Tu capacidad para crear estrategias y tu capacidad de liderazgo. Por eso mismo no me conectaré con ella. No quiero dejar ni la más mínima huella en tu mente que pueda influir en ti. En fin, en resumen, quiero hacer cambios. Pero lo haré cuando crea que no alterará demasiado tu viaje. En caso de que lo haga, que probablemente ocurrirá de todos modos, intervendré para compensar estos cambios imprevistos. Entonces corregiría el rumbo. Por ahora solo pretendo hacer cambios no relacionados con los metahumanos. Pero debes saber que hay cosas inevitables que debo hacer para asegurar nuestra supervivencia. Puede que ni siquiera estés de acuerdo con algunas de ellas. Ben dice esto mientras piensa en los criminales de los que debe encargarse permanentemente. Pero es para que este mundo esté a salvo. No soy lo suficientemente noble como para dedicarme a salvarlo. Pero, por desgracia, como alguien ya dijo antes, soy uno de los idiotas que viven en él. Ben se queda en silencio y todos reflexionan sobre el camino de regreso a la mansión. A pesar de todo eso, Ben comprendió que sus acciones como desarrollador de juegos ya eran lo suficientemente importantes como para implementar ciertos cambios. Aún así, desea hacerlo. Espera que copiar otras habilidades sea suficiente para compensar los cambios que realizará. Tiene la intención de actuar si es necesario. Unos días después, el clímax de la película de Batman empieza a tomar forma. Hasta ahora, sigue prácticamente la misma línea de la película. Ra's al Ghul se revela en la fiesta de Bruce, la mansión arde, Ra's ataca a Gotham y se desata el caos. Ben decide no participar, pero le da su palabra a Bruce de que protegerá a Alfred al menos mientras permanezcan en la cueva. Alfred y Ben monitorean la situación en Gotham a través de las computadoras mientras Batman hace lo suyo, confrontando a Ra's al Ghul y deteniendo su plan. Para cuando Batman regresa a la cueva, Ben y Alfred empiezan a hacer llamadas para organizar la reconstrucción de la mansión. Al igual que en la película, Alfred menciona mejorar los cimientos de la cueva. Mientras los trabajadores regulares arreglan la mansión, Ben usa sus nuevos poderes y fuerza kryptoniana para mejorar los cimientos de la cueva. Gracias a su capacidad de duplicarse y a sus poderes de Superman, pudo completar toda la construcción más rápido que el equipo de arriba. Tal como lo pensaba, Superman habría sido un gran trabajador de la construcción. Ben también le devolvió a Bruce todos los objetos sentimentales de Thomas y Martha Wayne, por lo que él se mostró sumamente agradecido. Incluso Alfred lloró un poco. Ahora que los eventos de Batman Begins han terminado, Ben sabía que pasaría un tiempo antes de que el Joker hiciera su aparición en los eventos de Dark Knight, por lo que tendría al menos ese tiempo de eventos impredecibles pero, con suerte, una relativa paz en Gotham. Por lo que se ve, la progresión de Batman fue bastante dispersa y lenta. Por ahora, sigue siendo una leyenda urbana. Si la policía pudiera controlarlo, se mantendría alejado. Ahora tenía tiempo para supervisar los acontecimientos de Smallville. Si bien una temporada completa de Smallville le llevaba un año en su antiguo mundo, sabía que se debía al tiempo que lleva a producir esos episodios. En esta realidad, cada episodio ocurre cada 2 días, así que el tiempo pasa bastante rápido. Los 10 años que tardó Smallville en terminar 10 temporadas no necesariamente le llevarán 10 años a Clark convertirse en Superman. Descubrió la diferencia horaria consultando las noticias. Smallville tiene una lista sorprendentemente larga de asesinatos y accidentes a lo largo de la serie. Por lo que parece, ya es en ese episodio donde 2 personas podían usar habilidades de persuasión por contacto directo. Con las habilidades de Ben, le fue bastante fácil visitarlo, copiar la habilidad e irse sin que lo notaran. Puede que sea una habilidad bastante oscura y no consensuada, pero podría necesitarla algún día, así que la copió de todas maneras. Además, si no los copiaba ahora, podrían no tener la oportunidad, considerando lo corta que era la vida de los villanos en la serie. De todos modos, desde que se acostumbró a la supervelocidad, ahora era súper fácil entrar y salir, sin apenas inconvenientes. Aunque Ben aceleró más de lo debido, disfrutó del viento en la cara. Aún no podía volar. Supuso que tal vez requería cierta mentalidad o que aún no tenía suficiente energía solar.
En cualquier caso, no tenía prisa. Simplemente disfrutaba de la velocidad, pero con cuidado de no ser visto por nadie ni por otros velocistas. Había una habilidad más que quería copiar antes de irse. Fue y copió la habilidad telequinética de Justin Gaines por pura diversión. No es que la necesitara, pero como exhumano de un mundo sin poderes, era una de las más interesantes o favoritas, junto con las de Superman o Spider-Man. Después de eso, no quedó nada destacable para los eventos de la primera temporada. Ben planeaba presentarse formalmente a Clark cuando éste empezara a cuestionar su herencia kryptoniana. Al fin y al cabo, era una de las cosas que Ben quería aprender. La tecnología kryptoniana era vital para sus planes. Pero eso no iba a suceder todavía. Tenía que esperar bastante. Por ahora, era hora de finalizar Xenogears. Fin del capítulo 18.